Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tema. Mi nombre es Wilfredo Fabián García. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tratamiento fiscal de la industria del reciclaje. No solamente vamos a analizar la parte fiscal, sino que vamos a ver puntos referentes a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, algunas normas oficiales referentes al tema. Y pues bueno, los invito a que nos hagan llegar sus preguntas, comentarios y con todo gusto vamos dándole solución a cualquier interrogante que ustedes tengan. También si nos da la oportunidad del tiempo, vamos a ingresar a la página del SAT de cómo hacer el llenado de los pagos provisionales, también el llenado de la declaración de IVA. Sean bienvenidos. Bueno, aquí tenemos la agenda que traemos para el desarrollo de este tema el día de hoy. Vamos a hablar acerca de algunos artículos de la Constitución, vemos la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, algunas normas oficiales mexicanas, la Ley de ISR, la Ley de IVA, la Resolución Miscelánea Fiscal, qué facilidades encontramos para este sector y pues bueno, también acá en la Ciudad de México encontramos una ley que se llama Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Todo este material ya se les hizo llegar a sus correos y si ustedes tuvieran alguna duda, a favor comenten. Bueno, vamos a empezar, estimados amigos, con algunos datos de interés. Vamos a ver en qué consiste de manera general el reciclado, para posteriormente llevarlo a la parte fiscal, a la parte de Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, etc. Hace unos años se presentó una iniciativa acerca de poder regular todo este sector del reciclaje. Si ustedes se dan cuenta, en materia fiscal, pues bueno, tenemos ciertas facilidades, pero no como realmente quisiéramos. Hace algunos años existía el famoso autofacturación, por ahí de 2014 se elimina, en donde el procedimiento que hoy se debe de seguir es diferente al como se venía manejando anteriormente. También no encontramos regulación en cuanto al tema de los trabajadores de este sector. Si ustedes se dan cuenta, estos trabajadores, pues representan para ellos ciertas problemáticas, porque si se dan cuenta, pues son foco de alguna infección, alguna enfermedad y todo esto, y entonces los patrones a veces pues no los aseguran como tal a estos trabajadores. Pero vamos a ver también que dentro de este sector del reciclado vamos a encontrar palabras como los pepenadores, como aquella persona, el recolector y la persona moral o física que adquiere lo que son esos productos. Pero bueno, vemos acá unos datos de interés. Se estima que en México se generan alrededor de 102.895 toneladas de residuos de manera mensual, lo cual al año representa 53.1 millones de toneladas de residuos, de lo cual se manifiesta que el 84% solamente se recolecta, es decir, pues se recicla de alguna otra forma, lo que se recicla es muy poco. Esto derivado a que, pues por el incremento de la población urbana, a los cambios en los patrones de consumo. Si bien es cierto, en nuestro país no tenemos esa cultura del reciclado. Como vemos en otros países de Europa, pues hay pues esta cultura de que podamos ir reciclando, por ejemplo, si es cartón, si es el vidrio, etcétera. Todo eso, hay contenedores y vamos a analizar más adelante cómo identificar, por ejemplo, cuándo es un vidrio, cuándo es cartón, etcétera, etcétera. También se manifiesta que
Cada persona aproximadamente genera o produce 1.2 kilómetros de basura de manera diaria. En cuanto a datos también de interés, se manifiesta que un programa que fue publicado por la ONU que se llama Hacia una economía verde, que la industria del reciclado actualmente genera trabajo para 12 millones de personas en los países que vemos en pantalla. Tenemos a Brasil, tenemos a China y Estados Unidos. Como les decía hace un momento, en territorio nacional no tenemos como esas facilidades en materia fiscal para estas empresas recolectoras, porque uno de los grandes interrogantes que nos genera es cómo podemos hacer deducible esas compras que nosotros realizamos y que las personas quienes nos venden, pues bueno, no emiten factura como tal. De alguna u otra forma tenemos algunos pagos que van a ser no deducibles por el hecho de no contar como tal con el CFDI correspondiente. Si bien es cierto, hay una facilidad de autofacturación, pero el procedimiento hoy en día es un poco complejo. Sin embargo, en estos países que tienen ya esa cultura de poder reutilizar todo este material, ya existen regulaciones en el cual pues tienen beneficio estas empresas como tal. Como ustedes sabrán, países como China, hemos visto en reportajes en diferentes medios, en donde se manifiesta de que pues bueno, estos países adquieren desperdicios, por ejemplo, de Estados Unidos, ya sea electrónico o cualquier otro, de otro producto, para ellos generar nuevos productos, combinarlos con otros productos y así, pues bueno, generar a través del reciclado. Si se dan cuenta, puede que sea una materia prima a un menor costo y con los aditamientos, los nuevos las nuevas formas de poder elaborar estos productos a través del material reciclado, pues bueno, vemos que la economía, por ejemplo, de China es la segunda mayor a nivel internacional. Primero sabemos que está Estados Unidos, luego China, también Brasil es uno de los países en donde hoy en día, pues bueno, hace uso de ese reciclaje y pues de alguna otra forma exporta productos ya que son elaborados a través de ese reciclaje. A nivel mundial también se manifiesta que en esta industria alrededor de 400.000 millones de dólares se representan de manera anual, es decir, eso es lo que genera de manera anual estas ventas acerca del reciclaje. Y bueno, ¿qué es el reciclaje en sí? Encontramos una definición en una lámina que nos establece el SAT, en donde nos establece que es un proceso que transforma materiales de desecho en nuevos productos, con lo que se evita el consumo de materias primas nuevas y se contribuye a disminuir la contaminación por desechos. También hemos visto en reportajes que países como África, que lamentablemente están sufriendo por el hecho de ser países en donde hay mucha contaminación en cuanto al tema de la basura. Vemos que se tira las botellas, los botes, etcétera, a las aguas y en ese sentido afecta en su gran mayoría al medio ambiente. Entonces, esta definición nos establece que pues ese proceso en donde vamos a reutilizar estos materiales para volver a generar nuevos productos. Y es así donde en nuestro país, pues bueno, hay empresas que tienen convenios, por ejemplo, con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para efectos de los trabajadores que laboran dentro de esas instituciones como tal, en el cual, pues bueno, estas empresas deben de velar por el cumplimiento de estos trabajadores, porque les vuelvo a repetir, independientemente del trabajo que ellos desempeñen, son susceptibles a poder contraer alguna enfermedad, sufrir, inclusive llegar hasta la muerte. Entonces, estas empresas tienen que tener
ese cuidado con los trabajadores. Y bueno, aquí encontramos una lámina en cuanto a cómo poder distinguir la basura para poder reciclarla. Vemos que para aquellos desechos en general, que son principalmente materiales biodegradables, se va a utilizar estos contenedores que es de color gris. Para todo aquel material orgánico, por ejemplo, encontramos huesos, restos de alimentos. En este sentido, se va a utilizar el color naranja. Pero es bien cierto que en los comerciales o, por ejemplo, en los supermercados, vamos a encontrar que hay dos contenedores en donde tenemos material orgánico y donde podemos desechar el material inorgánico. Pero lamentablemente, como les comentaba, no tenemos esa cultura como ciudadanos, de tal forma de que mezclamos los productos, de alguna otra forma resulta un poco complejo para estas personas que luego hacen el vacío de estos desechos sólidos. Asimismo, el color verde nos manifiesta que va a representar todos aquellos que son vidrios, botellas. Importante no utilizar para cerámica o cristal, porque también en ese sentido, pues bueno, hay su contenedor que va a ser diseñado, para estos materiales. Si nos damos cuenta, en el sector del vidrio, pues hay empresas que se dedican a la transformación de nuevos productos a través de la recolección de estas botellas que previamente pues son recolectadas por los pepenadores. Y es aquí donde vamos a ver el tratamiento que se le debe de dar a estas personas físicas o morales que venden como tal estos productos a empresas que ya se dedican a la transformación de ese material reciclado. Si se dan cuenta, es todo un proceso en cuanto al tema del reciclaje hasta llegar a la creación del nuevo producto. En el caso del color amarillo, nos establece que va a representar aquellos plásticos y envases metálicos, como por ejemplo las latas o envases de alimentos, bebidas y las bolsas. Todo esto va a estar representado en este contenedor de color amarillo. También, para lo que es el papel, encontramos que el contenedor en donde debe de estar depositados este material, es acerca en el contenedor de color azul. Y el rojo nos establece que son desechos peligrosos, como las baterías, las pilas, aquellos insecticidas, aceites, los aerosoles o productos tecnológicos, residuos hospitalarios infecciosos. Va a depender mucho también, estimados amigos, del sector o de la actividad que desarrolle la empresa, porque por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay empresas que se dedican a la recolección de los desechos sólidos de los hospitales, que de alguna u otra forma tienen que tener un permiso especial, tienen que tener personal entrenado en esa actividad, porque imagínense si pues vamos a encontrar por ejemplo agujas, no sé, se me ocurre que una aguja llegara a tener residuos, puede infectar a estas personas. Entonces todo eso tiene que tener el debido cuidado de la empresa hacia sus trabajadores. También permisos especiales para este tipo de desechos sólidos. En la etapa del reciclado vamos a encontrar tres etapas. Cada una de ellas vamos a encontrar también que tiene como diferentes procesos. En el acopio del material nos establece que es la recolección del material, ya sea en puntos fijos o en recorridos. Y aquí es cuando, por ejemplo, encontramos este camión del fierro viejo, que a veces es como muy desesperante a veces. Estas personas pueden que tengan un punto fijo. Me refiero a que si
yo como propietario de ese camión que recolecta las chatarras, el fierro viejo, tengo mi local fijo en donde, pues bueno, le doy esa separación, ese empacado de esos productos. Pero también sabemos que dentro de este sector del reciclado intervienen diferentes personas, porque por ejemplo, tenemos aquellas personas que recolectan estos desechos a través de los famosos, a través de bicicletas que hemos visto, o de los famosos triciclos, que en este sentido lo que hacen ellos es recolectan ese material, posteriormente se lo venden al reciclador, que en este caso sería el que recolecta el material, es la persona pepenador. Y el que adquiere ese material, que normalmente lo compra por kilo, es el reciclador. Este reciclador posteriormente vende ese material a las empresas que van a darle otro proceso como tal a ese producto. Por ejemplo, en el caso del fierro, encontramos a empresas como Ternium, que estas empresas adquieren estos productos a través del reciclador. Pero para ser un proveedor de Ternium o de cualquier empresa que adquiera estos productos, este material reciclado, perdón, ellos ponen ciertas condiciones porque, por ejemplo, nos van a pedir la opinión de cumplimiento, nos van a pedir que ese material que se está entregando, por ejemplo, esté desinfectado, etcétera, etcétera, para que ellos al momento de procesar ese material reciclado, pues bueno, esté en óptimas condiciones. Entonces, el primer paso es el acopio del material. Aquí es donde se va a recolectar todo este material. Y el segundo paso es la separación. Y nos dice que tiene por finalidad liberar al plástico de diferentes materiales. Es aquí donde se va a ir separando estos materiales, por ejemplo, lo que es plástico en un lugar, lo que es cartón en un lugar, vidrio, etcétera, etcétera. Y es aquí donde vamos a encontrar que estas personas tienen como esas planchas o por ejemplo tienen al personal destruyendo ese material, por ejemplo compactando el cartón o en su momento triturando el vidrio, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, estas personas que desarrollan esa actividad de la separación son trabajadores del reciclador. Pero vemos que tiene cierta son vulnerables por el hecho de que muchos empresarios no les dan las condiciones como tal a estos trabajadores. A veces cumplen horarios que no son los que están establecidos en la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, 10 horas, 12 horas, dependiendo de la carga de trabajo que se tenga, pero estas personas no están aseguradas y aquí es donde la problemática para estas personas trabajadoras. En este sentido, en este segundo punto, en la separación de ese material, vamos a encontrar diferentes procesos, porque por ejemplo, va a depender mucho del tipo de empresa, porque si la empresa es pues un pequeño changarro que solamente hace la separación de manera manual, pero vamos a encontrar empresas grandes en donde ya tienen maquinaria para poder separar estos productos. Y el tercer proceso ya es el pacado. Aquí pues ya una vez que se hizo la separación de los diferentes productos, ya encontramos ese pacado, esas pacas que vemos que a veces se transita por carretera federal, pues ya es lo que se va a vender y pues bueno, se va a transportar hasta su lugar de destino. También comentar que en el caso de que estas empresas vendan este producto a otras empresas y que para entregarlo, pues bueno, lo hacen a través de medios propios
o en su momento rentan, por ejemplo, vehículos y transitan por carretera federal, tienen como tal la obligación de poder emitir el complemento de carta aporte, que en ese sentido vamos a estar analizando también cuál es la forma correcta de poder emitir estas carta aporte. Bien, en este sentido, ¿quiénes son las personas que van a intervenir en el reciclado? En primer lugar tenemos al pepenador o los pepenadores. ¿Por qué me refiero a los pepenadores? Porque puede ser una persona o pueden ser diferentes personas. Y nos establece que los pepenadores o el pepenador son las personas que realizan la separación del material reciclable en los tiraderos. Y si bien es cierto, a veces no necesariamente puede ser en los tiraderos, sino que también estas personas vemos que a veces se levantan pues de madrugada a esperar que las demás personas saquen la basura para ellos ir separando, por ejemplo, lo que son los botes plásticos, vidrio, etc. Luego, estas personas, pepenadores o pepenador, venden el producto a los centros de acopio. Y este centro de acopio son las empresas, puede ser persona física o en su momento persona moral, que va a comprar a los pepenadores el material reciclable. Pero aquí es donde entra la gran problemática. Si bien es cierto, el centro de acopio, normalmente esta persona está dado de alta en el SAT, pero la gran duda es que ¿cómo hacer que este centro de acopio tener una factura por ese material que está adquiriendo hacia el pepenador o hacia los pepenadores? Aprovechamos la oportunidad y damos la bienvenida a nuestros estimados amigos que nos sintonizan a través de Facebook. Estamos hablando el día de hoy acerca del tratamiento fiscal de las empresas del sector del reciclado. Estamos analizando acerca del tratamiento en materia fiscal, Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y algunas normas oficiales referente a este sector, del cual, estimados amigos, los invito a que nos den compartir el video para poder llegar a más amigos, y también los invito a que nos formulen sus preguntas a través del chat, o también lo pueden escribir a través de la plataforma de Facebook. Me permito un momento por acá leer algunas dudas de algunos amigos. Por acá nos escribe Oscar. ¿Se requiere algún permiso especial en el área metropolitana para la comercialización del reciclaje de estos materiales? Mire, en este sentido hay que, por ejemplo, en la Ciudad de México, es importante que estudiemos la ley que hace un momento comentábamos, que se llama la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, en donde efectivamente vamos a encontrar permisos para poder operar pues, dentro de la ciudad como tal, porque si ustedes se dan cuenta, pues a veces vemos que van los carros, de alguna u otra forma, a veces caen desechos sólidos en la calle, pues de alguna u otra forma, pues representa un foco de infección para la sociedad, por el hecho de que pues llegan los perros, levantan ese material, esos, dependiendo del el residuo que se caiga, y pues bueno, en este sentido, estas empresas tienen que tener esos permisos especiales como tal. Bueno, entonces estamos hablando acerca de quiénes van a intervenir en este sector del reciclado. Estábamos manifestando que en primer lugar tenemos al pepenador o los pepenadores. Y puede cambiar este proceso que vemos acá, porque a veces estos pepenadores son los mismos dueños o las mismas personas que tienen sus propios vehículos y que son del centro de acopio. De tal forma
no va a haber como esa venta del pepenador hacia el centro de acopio. Luego decíamos que la gran interrogante o la gran problemática que hoy en día encontramos es que el que adquiere como tal esos desechos sólidos que provienen del pepenador, no encontramos como tal una deducibilidad de esos desechos que se están adquiriendo. Decía cuando iniciamos el desarrollo de este tema, que hace algunos años existía la autofacturación, en donde, por ejemplo, el centro de acopio le solicitaba el RFC o en su momento la CUR a la persona que le vendía el producto, y de tal forma el centro de acopio o el reciclador era quien vendía el producto, elaboraba la factura a nombre del pepenador. Se eliminó lo que es ese procedimiento de autofacturación. Hoy en día existe, pero tiene ciertos requisitos. Hoy en día es a través de un tercero. En este sentido encontramos que hay PAC en donde son los encargados de poder elaborar esta autofacturación. Ya no es el centro de acopio, sino que ya este centro de acopio se tiene que apoyar de un tercero para poder elaborar estas facturas y poder deducir esas compras que está adquiriendo. Luego, el centro de acopio, una vez que esté este material en el centro de acopio, pues bueno, decíamos que ellos van a separar como tal ese material para posteriormente venderlo al comprador de la chatarra. Hay empresas que pues son grandes, en donde hay unas que exportan como tal estos productos a otros países, o a veces es lo contrario, importan materiales para poder desarrollar un producto en territorio nacional. Ahora bien, ¿cómo hacer deducible como tal esa importación? Acuérdense que cuando haya esta importación, en primer lugar, debe de existir un pedimento. La empresa que está vendiendo ese material tendrá que entregarte un invoice como tal y debe reunir los requisitos para que se pueda hacer deducible en territorio nacional. Recordémonos que en reglas misceláneas hay una regla en donde nos establece que, por ejemplo, tiene que venir el nombre, razón social, la descripción del producto, y aunque sea en formato PDF, si reúne estos requisitos, sin problema puede ser deducible en territorio nacional. Luego, el comprador de esta chatarra o los desechos sólidos ya son, como decíamos, son estas empresas que pues bueno van a darle esa transformación a ese material. Por ejemplo, en el caso del vidrio, el centro de acopio le vende el material reciclado, luego este comprador de chatarra será el que va a transformar ese vidrio que ya viene previamente compactado en botellas para vinos, etcétera, etcétera. O en su mismo las latas de coca o cualquier otro producto, igual es el procedimiento como tal. Y es aquí donde este comprador, pues bueno, ya va a tener que reunir ciertos estándares de calidad para poder posteriormente vender como tal esos productos a las empresas que correspondan, por ejemplo, empresas de envasado de productos o en su momento pues el fierro, etcétera, etcétera. Pero para que el centro de acopio le pueda vender a este comprador de chatarra, este comprador va a ponerse ciertas condiciones en donde, pues hoy en día, por ahí tenemos una empresa que asesoramos, le está pidiendo lo que es la opinión de cumplimiento en sentido positivo y también nos pide otros documentos para que nosotros podamos vender a esta empresa como tal. En caso contrario, pues bueno, está rechazando pues esa venta con ese centro de acopio. En este sentido,